hacer de conocimiento de los que pues, no lo saben, ¿verdad? Que Domingos en la Ciencia fue o es el programa más antiguo de la Academia Mexicana de Ciencias, dedicado particularmente a divulgar o difundir la ciencia tanto a niños como en general a la sociedad. Tuvimos el gusto de haber impartido más de 10,000 charlas a lo largo de la historia de este programa. Desgraciadamente, por una absolutamente equivocada política del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, fueron suprimidos los recursos a la Academia Mexicana de Ciencias, con lo cual llevó a todos los programas pues realmente a su desaparición. Y ahora, a través de esfuerzos como el que realiza Roberto Garcés, pues estamos retomando estas conferencias, charlas, pláticas, ¿no? O sea, es para mí simplemente recalcar, ¿no?, que la divulgación de la ciencia no es un juego, no es divertido, no es algo lúdico, es muchísimo más allá, ¿no? Difundir la ciencia es una necesidad de la sociedad moderna, ¿no? Todos los seres humanos tenemos derecho a muchas cosas, entre ellos derecho al conocimiento. Y la divulgación de la ciencia, pues es una necesidad que se debe de plasmar hacia el futuro de los jóvenes y futuro de los niños. Entonces, pues basta con esto decirles, ¿no? Y desear que este programa pues siga a través de esfuerzos personales. Y también, ¿no?, que en la nueva administración del gobierno federal pues se retomen los recursos que tiene la Academia Mexicana de Ciencias y que renazca con mayor fuerza. Y también, por otro lado, pues agradecer a la doctora Rosa María Prol Ledesma, que está aquí presente. Ella es una distinguidísima investigadora del Instituto de Geofísica de la UNAM. Entre sus pequeños logros, pues es investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadores, lo cual es un logro pues realmente muy grande, ¿no? Felicidades, doctora, porque el ser emérita del sistema, pues como se dice en México, no es enchilate otra, ¿no? Muchas gracias. Es un reconocimiento al gran esfuerzo y lo dejamos en las manos, en el cerebro, en la inteligencia y en el alma de Rosa María para que nos dé un poco de sus grandes conocimientos y reafirmar el hecho, ¿no?, que la divulgación de la ciencia es algo importantísimo para la sociedad en general. Pues muchas gracias, Roberto. Y aquí estamos. No, pues gracias a usted, doctor, por acompañarnos y darnos estas palabras de aliento y sobre todo seguirnos acompañando en este programa tan bonito que vamos a seguir aquí. Le agradezco y la próxima conferencia es con usted, por cierto. Qué aburrido. No. Bueno. Cuídense mucho. Ok, gracias, doctor. Muy amable. Le damos la palabra a la doctora. Presentar a la doctora, como lo dijo el doctor, nos llevaremos yo creo que más de una hora presentándola. Una distinguida investigadora para los que la cuestión de el Sistema Nacional de Investigadores está los que son prospectos, después nivel 1, nivel 2, nivel 3, y solamente son muy pocos los que son investigadores eméritos, ¿no? Entonces, entre eso está nuestra distinguida conferencista, muy destacada, muy reconocida, con varios libros, publicaciones, sobre todo en diversas áreas, pero en la cuestión geotérmica es toda una autoridad hablando. Por eso, jóvenes y gente profesionista, todos los que nos siguen, va a ser un deleite escucharla. Adelante, doctora, por favor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, nada más quería, digamos, enfatizar lo que dijo el doctor Sea, y es que la divulgación es la construcción del futuro, en cierta forma, porque todos estos jóvenes que están aquí son los que van a lidiar con todos los problemas que les estamos dejando, ¿no? Estamos dejando un mundo con muchos problemas, ¿no? El ecosistema está a punto de colapsar, hemos dañado
casi todos los ecosistemas, hemos llevado a la extinción a muchas especies, pero espero que no llevemos a la extinción a la vida en el planeta como la conocemos. Pero algo que les debemos de dejar, y que para eso es precisamente la divulgación, es para dejarle todos los conocimientos que hemos reunido en todo el tiempo que llevamos como Homo sapiens, ¿sí? Entonces, para ustedes, es esta plática y es todo lo que nosotros sepamos, todo lo que mi generación y las generaciones anteriores sepan, es lo que les queremos dar para que ustedes puedan lidiar con los problemas que se les vienen. Y creo que es una obligación, como mencionaba el doctor Sea de CONACYT, del gobierno, dar apoyo a que ustedes tengan el conocimiento para poder seguir adelante y para poder hacer de este mundo, no nada más del país, un mundo mejor para toda la vida en el planeta. Bueno, ya es nada más era algo que les quería decir, después les platicaré más al final. Pero por ahora, pues voy a empezar la presentación. ¿Sí pueden ver mi presentación? Sí se ve claramente. Muchísimas gracias. Sí, claro. Bueno, les quería hablar no nada más de la geotermia, sino de la necesidad de hacer una transición energética, porque no solo es de poner energías limpias, sino de evitar los daños que hemos hecho precisamente por la producción de energía con combustibles fósiles, ¿no? Entonces, probablemente algunos de ustedes piensan en la geotermia como manantiales, como géiseres, etcétera, pero en realidad se está intentando, muchos científicos están trabajando en eso, de que la geotermia que está en todo el planeta pueda ser utilizada. Toda la corteza es una enorme fuente de energía que vamos a aprender a usar. ¿Sí? Y todo ese calor que está ahí adentro viene desde la formación de la Tierra. ¿Cómo se formó? Bueno, todos hemos oído las hipótesis que hay de que, bueno, era desde un protoplaneta completamente formado por diferentes debris, trozos de material que andaban dando vuelta al Sol. Y cómo llegó a ser lo que conocemos hoy, ¿no? Después de muchas colisiones, cada colisión liberaba energía y calentaba el planeta, y ya que estaba la Tierra casi del tamaño que la conocemos ahora, sucede que los elementos estaban desperdigados como se iban adjuntando cada trozo, y a la gravedad no le gusta esas cosas, ¿no? Entonces lo que pasó es que la gravedad jaló a todos los elementos más pesados hacia el centro y los elementos más ligeros se fueron hacia la superficie para formar lo que después sería la corteza. Y esa gran diferenciación gravitacional lo que generó en calor fue suficiente como para fundir todo el planeta. A partir de eso se formaron esas capas que nosotros conocemos, que son tan familiares, de la corteza, el manto y el núcleo, y tienen esa composición tan específica donde el núcleo es sobre todo hierro y níquel, y la corteza tiene mucho silicio y mucho oxígeno, etcétera, ¿no? Y ese calor que se quedó encerrado en su interior, pues obviamente como un cuerpo caliente en el espacio, pues tiende a emitirlo. Entonces la Tierra se ha pasado sus 4.000 millones de años emitiendo energía y recibiendo la energía de la estrella que tenemos aquí junto, que es el Sol. Entonces, ahí tenemos una cantidad de energía, pero enorme, tanto la energía solar que recibimos como la energía que está emitiendo la Tierra y que por mucho tiempo ni siquiera supimos cómo aprovechar, ¿sí? Por ejemplo, de la energía emitida por la Tierra, de ese calor interior de la Tierra, hasta el siglo pasado, fue que empezamos a pensar, bueno, ¿y cómo lo podríamos aprovechar? Y la energía solar, lo mismo. ¿Sí? La emisión de la Tierra se ha calculado, porque ya ahora se puede calcular,
es cerca de 47 terawatts. Y dicen, ¿es mucho o es poco? Pues el total de la capacidad instalada para producir electricidad en todo el mundo hasta 2021, que es lo que está reportado, son 11 terawatts, ¿sí? O sea que la emisión de energía de la Tierra en forma de calor es más de 4 veces la energía total que ahorita está utilizando para transformar en electricidad. ¿Y qué es lo que tenemos? Bueno, que esa energía calorífica que está encerrada generalmente no sale en una forma homogénea. Hay zonas donde está saliendo una gran cantidad de calor y eso lo vemos, por ejemplo, en los volcanes, donde el magma, que es roca fundida, que está alrededor de 1000 grados, se acerca a la superficie y entonces tenemos una anomalía de flujo de calor muy grande. Pero también hay zonas que no tienen volcanes y sin embargo que también tienen una descarga de calor que puede utilizarse, ¿sí? Entonces, a principios del siglo pasado, un señor italiano vio que salía vapor y para entonces ya se sabía que las turbinas que se pueden echar a andar con vapor, después echan a andar un generador y se transforman en electricidad. Y este señor dijo, bueno, ¿qué tal si agarro ese vapor que sale del suelo y lo meto en una turbina y luego en un generador? Y así fue como nació la utilización de la energía geotérmica para producción de electricidad, ¿sí? Entonces, ahora lo que se hace, bueno, no se espera que salga el vapor, sino que se hacen pozos que llegan hasta la zona donde se tiene un acuífero caliente, suficientemente caliente para producir electricidad en forma económica. Y al principio, pues, las las exploraciones se iban a donde había manifestaciones superficiales, donde había fumarolas, pozas calientes, etcétera, que es el equivalente de las chapopoteras en petróleo. Pero ahora ya aprendimos que no necesariamente vamos a tener manantiales y vamos a tener fumarolas y que hay muchos yacimientos geotérmicos que no las tienen y que tenemos que aprender a hacer exploración para, poderla, para poderlos encontrar. Entonces, la energía geotérmica, perdón, se ha utilizado para la producción de electricidad. ¿Y por qué? Bueno, es que la electricidad se puede mandar de un lado a otro, no se pierde mucho, no debería perderse mucho. En México es de los países que más se pierden en las líneas de transmisión, se pierde más del 14%, pero bueno, esperemos que algún día le den mantenimiento a la red del país. Pero después de que se empezó a producir electricidad, se veía que había agua todavía caliente y que por qué no usarla si hay muchos procesos industriales, agrícolas o simplemente para calefacción en las ciudades, que lo único que requieren es agua caliente. Y entonces se pensó en la utilización directa de la energía geotérmica. Y se hizo este diagrama donde lo que se está diciendo es que necesitamos utilizar la energía geotérmica al agua caliente que nos está saliendo de esos manantiales, sacarle toda la energía, ¿sí? No tirarla después de haber producido electricidad y, y desperdiciar toda la energía. Por ejemplo, en la planta de Cerro Prieto, que está en México, el agua la están tirando cerca de 150 grados, ¿sí? A 150 grados ahora ya también se puede producir electricidad. Antes solo se podía con agua de 200 grados, etcétera. Pero ahora ustedes pueden producir electricidad con agua a 70 grados, ¿sí? Entonces, realmente la tecnología ha avanzado mucho y ya se puede, con esa agua caliente que nos queda después de producir electricidad, podemos utilizarla para refrigeración, para muchos procesos industriales, procesamiento de papel, secado de textiles, de madera, deshidratación de alimentos. Por si no lo sabían, casi la mitad de las cosechas se pierde porque no logra llegar a las zonas de distribución, ¿sí? Entonces se echan a perder y uno de los proyectos que tenemos es tratar de promover que esa cantidad de la cosecha que no les compran a los campesinos, hacer plantas para deshidratar la piña, plátano,
el chile habanero, que aumenta mucho de precio si se vende deshidratado. Y bueno, por si no lo saben, México es el primer desperdiciador de alimentos en toda Latinoamérica, ¿sí? Y una contribución que queremos hacer como de parte de la geotermia es precisamente utilizarlo en la deshidratación de frutas, vegetales. Por ejemplo, tenemos un prototipo para secado de café, y de esa forma hacer que los alimentos se pudieran ya transportar a los mercados sin que se echaran a perder. Entonces, disminuir un poco, aunque sea, el desperdicio de comida, que es algo grave en un país donde hay hambre y se desperdicia la comida. También, pues, para acuacultura, muchas especies de peces o inclusive, por ejemplo, langostinos, etcétera, tienen una temperatura óptima de crecimiento y para eso, pues, podría ayudar la temperatura de la geotermia, ¿no? Por ejemplo, la tilapia crece mucho más y más feliz a los 28 grados. Entonces, en muchos lugares no se tienen esos 28 grados en el agua subterránea, que es la que se usa en muchos casos para acuacultura. Entonces, para eso podría ayudar el agua de geotermia, ¿no? Las bombas de calor, calentamiento del suelo, etcétera. ¿Y cómo se utiliza? Pues nosotros perforamos un pozo para poder sacar el agua de la profundidad donde puede alcanzar mayores temperaturas, porque en la superficie de la Tierra el agua líquida no puede estar a más de 100 grados, ¿sí? Porque inmediatamente entra en ebullición y se vuelve vapor. Entonces, es más económico producir electricidad, mover esa turbina con un vapor a temperaturas de 200, de 180 grados. Las plantas termoeléctricas las calientan todavía más. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es hacer pozos para alcanzar esa agua líquida a 500 metros o a 1 kilómetro y separar el vapor y ese mandarlo a la turbina. Pero el agua que queda la podemos mandar a otras turbinas de menor presión o las podemos mandar a esas plantas de ciclo binario que aceptan agua hasta 70 grados. Y después esa agua, en lugar de tirarla, pues nosotros la podemos utilizar en invernaderos, en acuacultura, para piscinas o para spas y también pues para el secado de vegetales y frutas. Para la producción de electricidad, pues en general, como les decía, pues tenemos el agua que sale de las profundidades en los pozos y generalmente viene como una mezcla de agua y vapor, porque generalmente le baja un poco la presión. Entonces ya se tienen el equipo para separar y que solo entre el vapor a la turbina, y esa turbina mueve un generador que produce la electricidad que se manda a la red. Y el agua que queda, pues la podemos utilizar en todos los usos directos que vimos para tener lo que se llama un uso en cascada, ¿sí? ¿Por qué hay que separar el vapor? Porque una gotita de agua dañaría todas las hojas de la turbina. Y bueno, algo que les quería enseñar es que la producción actual de electricidad, si alguno de ustedes va a alguna carrera de ingeniería, pues algo que se les debe pedir a los ingenieros es que por favor inventen formas más eficientes de producir electricidad. Ahorita estamos utilizando el método de producción de electricidad del siglo antepasado, ¿sí? ¿Qué hacemos en general? Hervir agua, quemando algo casi siempre porque es lo más fácil. Quemamos algo y producimos vapor. Ese vapor sale con una presión y le damos vuelta a una turbina. Esa turbina mueve el generador y producimos electricidad. Como ven, es realmente patético que casi 2 siglos y seguimos utilizando el mismo método de producción de energía. Y esto es en todas las centrales, las termoeléctricas que utilizan combustóleo, gas natural, es lo mismo, calentar agua, separar el vapor y mandarlo a la turbina. Las carboeléctricas, todavía peor porque el carbón es
la cosa más horrible que hay, contaminante, y por ejemplo el carbón del norte del país en México tiene muchísimo arsénico, entonces a la hora que lo queman, pues todo, no sé, a lo mejor lo controlan, pero a lo mejor no. Y lo mismo, calentar agua y al separador de vapor. Las geotermoeléctricas, la ventaja que tenemos es que no quemamos nada, ya nada más recibimos el agua que nos manda la madre tierra, el agua que ya caliente con el vapor y lo mismo, pero podría haber métodos más eficientes, ¿no? Y las nucleoeléctricas, un reactor nuclear, se imagina que es algo súper exótico, no, es en realidad un enorme hervidor de agua para lo mismo, ¿no? Claro que si se lo dicen a un ingeniero nuclear se va a enojar, pero en realidad todo es el mismo proceso. Y en el caso de las hidroeléctricas, pues utilizar precisamente la energía del agua para mover esas turbinas y generar electricidad. En el caso de la eólica, lo que se utiliza es la energía mecánica del viento para mover esas hojas de las turbinas eólicas y producir electricidad. Lo más moderno que tenemos es lo que se descubrió con el efecto fotoeléctrico, y es que con la luz del sol se podrían liberar electrones y así producir una corriente eléctrica. Si no hubiera sido por Einstein, nos estaríamos nada más hirviendo agua. Entonces, algo que es urgente, pero de verdad, es encontrar nuevas formas de transformar esta energía, porque en realidad es quemar algo o descomponer algo, desintegrar algo, y para calentar agua, ¿sí? Entonces deberíamos ya de dar el siguiente paso y encontrar nuevas formas de producción de electricidad, ya que la electricidad se puede transmitir en forma más eficiente que si llevamos agua caliente por todos lados, ¿no? O gas, ¿no? Entonces, ¿y cómo se produjo al principio la geotermia? Bueno, pues se encontraba un yacimiento, se encontraba un acuífero caliente, y si tenía temperatura de más de 170 grados, pues entonces se hacía un pozo y se empezaba a producir electricidad. Al principio, la primera planta que se echó a andar fue porque era un campo muy caliente que salía solo vapor. Y se tardaron 50 años en encontrar la forma de separar el líquido del vapor, porque la mayoría de los sistemas geotérmicos son de agua líquida y no de puro vapor. De puro vapor es Lardedelo, Geysers, Matsukawa, pero son 3, 4 yacimientos. Todos los demás son de agua. Entonces, hasta los años 50 fue que se empezaron a utilizar los yacimientos de líquido. Pero afortunadamente siguieron trabajando en las plantas y ahora ya podemos producir energía hasta agua con 70 grados. Y se está tratando también de producir energía en las zonas donde no hay permeabilidad, y también lo que se está intentando es coproducir con hidrocarburos que tienen millones de pozos perforados en todo el mundo y que muchos de ellos están abandonados y están en zonas calientes, ¿no? Por ejemplo, en México tenemos pozos petroleros con temperaturas de más de 150 grados y no se aprovechan para energía geotérmica. Esta fue la primera planta, como ven, una plantita muy sencilla, salía vapor. En 1904 empezó la explotación de la energía geotérmica en Larderello, Italia, y continúa hasta la fecha. ¿Sí? La planta se ha expandido muchísimo, le da energía a toda la Toscana, y creo que ese sí fue un parteaguas, ¿no? Pero después vino que no había suficientes campos, todo el mundo andaba buscando campos calientes, y en 1981 se inventaron las máquinas, las plantas de ciclo binario, que en realidad lo que hacen es utilizar, en lugar de agua en las turbinas, utilizar un líquido con temperatura de ebullición por debajo del agua. Generalmente se utilizan líquidos como el isopentano, que tienen temperatura de ebullición entre alrededor de 60 a 70 grados. Y lo que se hace es utilizar un intercambiador de calor
para el agua caliente, el agua geotérmica, que le pase todo el calor a ese fluido, lo lleva a punto de ebullición y entonces empieza a producir electricidad. Hay plantas que utilizan los dos sistemas, primero el vapor del agua y después ya que está más fría el agua, porque cuando pierde vapor se disminuye la temperatura del agua que queda, esa agua pasarla a una planta de las que se llaman de ciclo binario con un fluido secundario. Y estas son muy buenas. Por ejemplo, en Estados Unidos, desde el año 2000, la mayor parte de las plantas que se han instalado son plantas de este tipo, de ciclo binario, que pueden trabajar con sistemas que no necesitan tener una temperatura muy alta y que son mucho más abundantes. Otro ejemplo es Turquía, que tiene más del 90% de sus plantas de ciclo binario y que ya nos pasó en producción de energía eléctrica, ¿sí? Ahí además tienen plantas que sí utilizan el sistema en cascada, ¿no? Primero desde la alta temperatura hasta utilizarlas en ciclo binario. Y pues eso ha llevado a que pues ya Turquía nos rebasó desde hace mucho y ahora Kenia también nos ha rebasado. México llegó a ser el tercer lugar en producción de energía geotermoeléctrica, pero eso fue a principios de este siglo, hasta 2005. En 2005 ya ha empezado a decaer, porque no hay nuevos campos en explotación, no se ha hecho más exploración, no se ha ¿cómo se dirá? No hay el interés en desarrollar todos los recursos geotérmicos de México y por eso pues México está cayendo en la producción, en el sistema. Si nosotros vemos cómo ha variado la producción de energía geotérmica en el mundo, pues vemos que hay muchos países, por ejemplo, Turquía y Kenia, todavía a principios de este siglo casi no producían nada, ¿no? Y en los últimos 20 años tuvieron cambios en los ministros de energía, pusieron gente con una visión de futuro importante y vieron que tenían muchos recursos y los dijeron, pues hay que explotarlos, ¿no? Y realmente es apenas en 10 años que Turquía nos pasó, pero con mucho, ¿no? Nosotros seguimos en los 900 desde 2005 y ellos pues en 10 años ya van en 1691, ¿no? Entonces, el que sigue pues es Kenia, que también está aumentando mucho su producción. Entonces, México debería de hacer más. Tiene recursos de baja, de mediana, de alta entalpía, tiene más de 2,000 zonas geotérmicas, de las cuales ni siquiera el 1% se ha explorado. Pero bueno, vamos a platicar del uso directo, que es algo así como lo que se llama más allá de la electricidad, vamos a ir más allá. Balneología, que es, digamos, el primer uso que se le dio, y la calefacción. O sea, desde hace cientos de años, este ha sido el uso tradicional de la energía geotérmica, pero se puede utilizar en muchos otros procesos y, por ejemplo, ahora se está ya trabajando, ya está funcionando y es económico y amigable con el ambiente, la extracción de sustancias útiles como el litio. El litio, para extraerlo de las minas, es un crimen ecológico. Se tiene que calcinar a 1200 grados, después aplicar toda clase de ácidos horribles, después volver a calcinar a más de 200 grados, aplicar más ácidos, o sea, es un crimen y además es carísimo. Sin embargo, en las aguas termales hay grandes cantidades de litio. Nosotros tenemos sistemas como Cerro Prieto que están cargados de litio y y se puede extraer junto con muchos otros sustancias disueltas que podrían utilizarse, venderse, aumentar la rentabilidad de este recurso. Los usos directos pues son usos inteligentes. Generalmente en los invernaderos la temperatura se mantiene con gas, ¿sí? Entonces sería conveniente que todos se sustituyeran para utilizar geotermia, que es una energía limpia. La balneología, pues desde hace siglos,
y digamos, es uno de los mejores ejemplos de su uso en balneología, en el Blue Lagoon, en Islandia, que esta esta piscina se empezó a formar a partir de las aguas de desecho de la planta de Svartsengi, hasta que pasó por ahí un empresario y dijo, no, pues es que esto se ve muy bien, los empleados de la planta lo usaban, y el señor dijo, no, pues este es un buen negocio, pidió el permiso, pagó los derechos correspondientes, y ahora este balneario, este spa, tiene una rentabilidad mucho mayor que la planta de electricidad y genera 10 veces más empleos. Entonces, la calefacción, pues desde hace cientos de años, ¿sí? En Francia, en Italia se utilizaban las termas, y actualmente son muchos países los que ya están utilizando la calefacción geotérmica. Por ejemplo, ahora con el problema que tuvieron hace un par de años con el gas de Rusia, en muchos países, en Alemania, por ejemplo, está poniendo mucho énfasis en que la calefacción sea geotérmica y utilizando bombas de calor que aprovechan las propiedades térmicas del suelo. Entonces, para hacer calefacción distrital generalmente se perforan pozos y se utiliza un intercambiador de calor para que lo que corra por las casas sea agua limpia y no agua termal, para evitar cualquier contaminación. Y en Islandia, más del 95% de la calefacción, y ahí tienen que usar calefacción todo el año porque la temperatura va de menos 15 a más 15. Entonces, ahí utilizaban combustibles fósiles, y vean qué terrible paisaje. Ahora, cuando más del 90% es calefacción geotérmica, pues les han mejorado bastante la calidad del aire. Las bombas de calor, pues esas se pueden usar en todos lados, y lo que utilizan es que la temperatura del suelo es constante, ¿sí? Por sus propiedades térmicas, su baja difusividad. Entonces, simplemente lo que se hace es pasar tuberías y pasar agua por ahí. Cuando afuera hace mucho frío, pues esa agua se calienta cuando en verano, como la temperatura a 1 metro, 2 metros es constante, pues entonces aquí la temperatura es más fresca que en verano. Los invernaderos, ¿sí? La acuacultura, donde por ejemplo aquí se ve el tamaño de los langostinos gracias a que se puede mantener la temperatura constante y crecen más. Otros usos directos, por ejemplo, es los cultivos de alga, por ejemplo, espirulina. En México fue un productor de espirulina hace algunas decenas de años, pero ahora pues ya no se produce. Sin embargo, por ejemplo, aquí en Grecia y en Bulgaria se está produciendo, y están utilizando precisamente calor geotérmico para producirla, también para secar madera, para deshidratar, por ejemplo, aquí cebolla, ajo, algas marinas, para fruta, para alfalfa, para coco, o sea, para gran cantidad de alimentos se puede utilizar el calor para deshidratarlo. Por ejemplo, en México hay un grupo en el Instituto de Ingeniería que está luchando para que se pueda utilizar la gran cantidad de energía geotérmica que tenemos, por ejemplo, en desalinización. Creo que todo mundo ahora ya está consciente del problema del agua en México. México es un país desértico, más del 60% de su agua proviene de acuíferos que están generalmente sobreexplotados, y realmente se tiene que pensar en la desalinización, pero una desalinización sustentable. Y para eso ya se han hecho varios prototipos para desalinizar agua con energía geotérmica. Las bombas de calor, por ejemplo, de las primeras bombas de calor fueron un logro del Centro Mexicano de Innovación en Energía Geotérmica, que ya fue cancelado por CONACYT también, pero se alcanzó a instalar esta bomba de calor en la zona de los Sumeros. Se instalaron 2 bombas en la escuela y en el hospital, porque
en esa zona del país hace mucho frío. México no es un país tropical en todos lados, y entonces en invierno los niños no iban a la escuela porque hacía mucho frío y se enfermaban, pero bueno, ahora ya tienen ese problema resuelto. También el problema es las temperaturas tan altas, por ejemplo, en el norte, y ahí también se probaron bombas de calor como producto de los proyectos de investigación del CEMIE-GEO. Uh-huh. Y también se hicieron los trabajos para poder eh, proveer de energía a los invernaderos, donde se tiene que mantener la temperatura a diferentes temperaturas dependiendo del tipo de cultivo que se está haciendo. Y otro de los esfuerzos del Instituto de Ingeniería es hacer un deshidratador. Ya tenían un deshidratador comercial, pero la tragedia los alcanzó. Como estaba cerca de una zona geotérmica, hubo un deslizamiento del terreno y les destruyó su deshidratador, pero bueno, están tratando de rescatarlo y volverlo a echar a andar, porque ese deshidratador que pusieron ahí le daba trabajo a más de 40 mujeres de la población local. En los pueblos ahí casi no hay hombres porque se emigran a Estados Unidos para encontrar trabajo, y entonces ese deshidratador pues era una fuente de trabajo importante para esa zona. Y estos son los esfuerzos que se están haciendo por promover el uso de la energía geotérmica. No se necesitan temperaturas de 200 grados. Simplemente con que haya manantiales a 60 grados, ni siquiera se necesita un pozo. Y hay muchas comunidades que quieren utilizar esta energía para no estar teniendo que comprar gas todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, en Nayarit, la población local, fuimos a estudiar los manantiales termales que hay ahí a temperaturas de 60, 80 grados, y nos preguntaron si esa agua caliente se podría utilizar para secar su café, porque ellos producen café, y los colegas del Instituto de Ingeniería ya diseñaron un secador de café que parece que les va a traer muchos beneficios a la población local. Y la extracción de sustancias útiles como el litio, como les decía, es un crimen ambiental. La producción en minas, los australianos y los chinos así la producen, y como ven, la huella de carbono borra todo el bien que podrían hacer las baterías de litio para almacenar energía limpia, ¿no? Y lo mismo se puede decir de la extracción de salares, ¿sí? Se necesita casi 1 millón de metros cúbicos de agua para producir 1 tonelada de litio, ¿no? Entonces, además, tanto en Chile como en Argentina, los salares están en zonas desérticas, y los recursos de agua de la población se van para la explotación de litio en salares. Ahora ya se tienen métodos. En California ya hay una planta en el campo geotérmico del Salton Sea que está produciendo litio en una forma sustentable. Tiene una pequeñísima huella de carbono, pero los alemanes ya desarrollaron un método que no solo no tiene huella de carbono, sino que sirve para capturar carbono, porque lo que producen es carbonato de litio, que también se utiliza en la elaboración de baterías y otros usos para el litio. Entonces, existen las soluciones y son económicas, porque es mucho más económico extraer directamente el litio que extraerlo de minas o de salares, ¿sí? La tecnología es un intercambio iónico que no es tremendamente complicado, ¿sí? Y, por ejemplo, en Estados Unidos están bastante serios en la producción de litio. Ya tienen monitoreado todas las zonas termales cuánto litio tienen en concentración, y ya tienen marcadas las que se van a explotar. Y en México tenemos más de 2,000 zonas geotérmicas y no tenemos ninguna evaluación. Litiomex no hace absolutamente nada. Nosotros les fuimos a llevar el mapa, les decíamos que se puede extraer así, y eso hace 2 años y no han hecho nada, ¿no? Entonces es una vergüenza que teniendo todos estos recursos no se esté haciendo nada. Por ejemplo, en Cerro Prieto, una compañía desde 2010 dijo: oigan, aquí hay mucho litio, queremos extraerlo, ¿cuánto tenemos que pagar?
y pues creo que todavía no les contestan, ¿no? En Chile se aliaron con los alemanes, que tienen ya varios métodos para extraer el litio, y están ya evaluando las reservas de litio y otros elementos en muchas zonas de Chile, y han hecho las evaluaciones y ven todas las cifras que tiene, porque extraerían no solo litio, sino rubidio, cesio, boro, magnesio, sílice, ¿no? Entonces, todo eso se puede extraer y estas técnicas son mucho más amigables con el medio ambiente. Y bueno, espero que sí nos alcance el tiempo de ver la historia de la geotermia en México, porque esto es muy importante para ustedes, ¿sí? Casi como este es un producto del Centro Mexicano de Innovación en Energía Geotérmica, hicimos el mapa de flujo de calor y todo lo que está aquí dentro de estas líneas son zonas geotérmicas explotables, todo, todo, todo. Todas estas zonas tienen una temperatura alta profundidad que permite su explotación, ¿sí? Y nosotros desde 1951 empezamos a pensar en explotar los recursos geotérmicos. La primera planta del continente fue la planta de Paté en Hidalgo, la primera planta geotérmica que se desmanteló en unos años, ¿no? Desde que se empezó a producir en Cerro Prieto, la planta de Paté se inauguró en 59, producía 3.5 megawatts, y en 73 la cerraron, que fue cuando iniciaron las operaciones de Cerro Prieto. Luego siguió la incorporación de la geotermia a la Comisión Federal de Electricidad, y en 2001 fue el último campo que se echó a andar en geotermia por CFE. O sea que 23 años sin explotar absolutamente nada de los recursos de México. En 82 los azufres, en 90 los humeros, ¿sí? Entonces, la eficiencia que tenemos por parte de CFE para producir electricidad son 4 campos en 61 años, ¿sí? En 2015 inició la producción, el único campo nuevo, que es el campo Domo San Pedro, pero que no es de CFE, fue desarrollado por Grupo Dragón y está produciendo 25.5 megawatts. Entonces, en 2014 inició actividades el Centro Mexicano de Innovación en Energía Geotérmica para encontrar nuevas formas de exploración y explotación de la geotermia, para ver nuevos usos directos, para realizar prototipos. Por ejemplo, tenemos gran cantidad de manantiales submarinos que tampoco se están explotando, y se había trabajado en un prototipo para hacerlo. Allí no hay problemas de agua, se tiene todo el mar como recarga para el sistema. Entonces, en 2015 se tenían permisos para compañías privadas, por ejemplo, grupos de hoteleros pequeños que querían tener una producción de energía limpia para ponerlo como un plus de sus negocios. Entonces, se tenían muchas solicitudes cuando se podía producir energía eléctrica no siendo CFE, pero en 2019 se cancelaron casi todos los permisos de exploración. Y todas las zonas se le otorgaron a CFE, que no tiene resultados hasta la fecha. Por ejemplo, CFE tiene varios pozos perforados en Cerritos Colorados en la Primavera, cerca de Guadalajara, y se le dio el permiso en 2015 de instalar 25 megawatts, pero no, o sea, ya van ¿cuántos? 10 años, no se ha hecho. También se le dio permiso a CFE de que en los ejidos Nuevo León y Saltillo hiciera perforaciones de exploración para instalar 100 megawatts, tampoco se ha hecho nada. En Acoculco se tenían 2 pozos perforados que no tenían nada de permeabilidad, pero pidieron permiso para seguir explorando el campo, tampoco se ha hecho nada. En Tulechec se iba a instalar una planta de ciclo binario, tampoco se hizo nada. En el Chichonal también se iba a hacer la exploración y pozos de exploración, tampoco se hizo. En Tacaná, tampoco. En Cuitzeo se iba a instalar ya una planta, tampoco. O sea, todas estas zonas otorgadas a CFE
están sin variación, ¿no? Y el resultado, pues, es que la mayor parte de la producción de electricidad es precisamente por combustibles fósiles, ¿no? Entonces esa es la gran tristeza y con combustibles de los más sucios, porque el combustóleo está prohibido en todo el mundo, o sea, ya nadie va a comprar combustóleo porque es uno de los peores combustibles que hay. Pero Pemex sigue produciendo combustóleo en sus refinerías viejas y entonces CFS lo compra y con ese produce electricidad, ¿no? Entonces el primer campo, vamos a ver cómo se desarrollaron, es Paté, que fue por unos años el ejemplo de que la potencia de México en geotermia, primer productor, pero pues lo cerraron y es una zona que tiene grandes posibilidades todavía, pero no hay interés, ¿no? Y tenemos otros campos geotérmicos en producción, que serían los Humeros, los Azufres, Tres Vírgenes y Cerro Prieto. 4 campos. Cerro Prieto es el tercer campo más grande del mundo, pero está totalmente en declive. Sí, fue el segundo, es un campo muy grande con muchas posibilidades que ha sido sobreexplotado, no se ha reinyectado nada, se tiene muy bien conocido. El primer yacimiento, el más superficial, en unos años lo agotaron, ahorita están con el segundo y esta es la producción de Cerro Prieto, o sea, realmente sigue bajando y seguramente pues no tiene un futuro asegurado. El cambio geotérmico de los azufres se produce 275. Bueno, no les mencioné que ahorita está produciendo 570, pero debería de producir más de 1000 megawatts eléctricos con la capacidad que tiene, el tamaño del yacimiento y la temperatura. Los azufres, 275 megawatts es el campo que mejor se ha manejado y que mejor historia de producción tienen. Como ven, no está decayendo. Realmente los administradores de ese campo son bastante hábiles para mantenerlo. Tenemos el campo geotérmico de los Humeros, que está en Puebla, casi entre Puebla y Veracruz, y es uno de esos campos súper calientes, tiene temperatura de más de 300 grados centígrados. Podría estar produciendo una enorme cantidad de energía, porque es una suerte tener campos tan calientes. Sin embargo, solo produce 120 megawatts eléctricos porque no se tiene la capacidad técnica para manejar los fluidos que salen del campo, ¿no? Entonces aquí está este campo. Y los azufres está por aquí en Michoacán. Estas son las temperaturas. Como ven, todos tienen una temperatura por arriba de 300 grados. Y su producción es muy pequeña, estable, pero pequeña. Tenemos el campo de Tres Vírgenes. Quisiera decirles que la geotermia es muy importante. Baja California está lleno. Nosotros hicimos un proyecto de 5 años para evaluar todas las zonas geotérmicas en la península de Baja California y se tiene suficiente para que realmente se cubrieran toda la demanda energética, ¿sí? Y el problema con Baja California es que está desconectada de toda la red, entonces ellos pues tienen un par de plantas termoeléctricas y siendo que tienen geotermia, que podría satisfacer casi toda la demanda, tienen sol, tienen viento, tienen mareas, pero no se ha desarrollado absolutamente energías limpias. En Tres Vírgenes, que está a la mitad de la península y que debería producir todo lo que pueda para que no tuvieran que estar quemando nada, está produciendo solo 10 megawatts eléctricos, ¿sí? Está en una zona desconectada de la red, ahí la gente si quiere electricidad pone paneles solares y generadores de diésel para la noche. Entonces, 10 megawatts realmente no son nada. Podría estar produciendo 10 veces eso. Y este es el campo del Grupo Dragón Domo San Pedro, que está produciendo 26 megawatts en Nayarit. Está cerca del volcán Ceboruco. Y pues su producción es muy estable, pero muy pequeña. Campos explorados que no se han explotado.
Cerritos Colorados en la primavera, que podría estar proveyendo de energía limpia a Guadalajara, pero cometieron muchos errores. CFE llegó, los acusaron de estar deforestando el bosque de la primavera, que es un bosque muy querido para la población de Guadalajara. Y ellos, para que no se notara que estaban deforestando, pintaron todo el suelo de verde. Entonces eso hizo enojar a mucha la población y pues de eso llevan, qué sé yo, más de 40 años sin poderlo echar a andar. Tienen 11 pozos perforados, 6 productores, podrían producir 75 megawatts. 76, cada megawatt puede alimentar entre 1,000 y 2,000 casas, entonces podrían estar 75,000 casas recibiendo energía limpia, pero pues no se manejó, se trató mal a la población y pues pasó lo que pasó. En Piedras de Lumbre, Chihuahua, es una historia muy bonita, pero muy triste. Era aquí en medio de la sierra, aquí estaban los manantiales y por alguna razón se enteraron los de CFE y tenían algún interés en poner una planta ahí y pusieron una planta de ciclo binario porque la temperatura no era muy alta, perforaron un pocito de alrededor de 100 metros y con eso fue el boom del pueblo porque pues ya tenían electricidad, podían tener refrigeradores, podían tener muchas cosas, se instalaron algunas pequeñas empresas, ¿no? Como esta. Entonces realmente la economía del pueblo se vio beneficiada, se crearon empleos ahí en medio de la sierra, empezó inclusive a emigrar gente para el pueblo, pero pues CFE decidió cerrarla y mejor extender la red, lo cual es carísimo. Entonces extendieron la red para llevarles energía sucia. Esa es una historia triste. Luego estaba el campo geotérmico de Acoculco, donde sin hacer exploración geofísica perforaron un pozo de 2,000 metros, completamente seco, con permeabilidad cero. Y como no salió bien, entonces perforaron otro pozo a 500 metros. Como un proyecto de exploración, nosotros investigamos este pozo, este proyecto de Acoculco, y encontramos que en otras zonas, ya con más trabajo de exploración, pues había temperaturas de más de 200 grados por kilómetro, pero además con mucha permeabilidad. Y la comunidad estaba muy contenta porque cuando estuvimos trabajando ahí, pues se contrataba gente local para integrarlos al proyecto, pero les hicimos mucha difusión, les platicamos lo que era la geotermia, porque luego van muchos activistas para detener proyectos y cobrar para dejarlos seguir a los proyectos. Entonces hicimos mucho trabajo de difusión para que vieran que la geotermia era buena y que podría ayudarles mucho, pero no se pudo seguir. Entonces, los usos directos en México, más allá de la electricidad, pues son sobre todo la balneología. Como ven, esto es para lo que más se usa. Se utilizaba un poco de energía en la secadora de alimentos que tenía el Instituto de Ingeniería y la parte de calefacción que se tiene en los humeros, pero de ahí ustedes ven que no se ha desarrollado nada, ¿no? Entonces, realmente la ignorancia y falta de visión de los tomadores de decisiones es un obstáculo casi imposible de franquear, ¿no? Y hay que hacer más difusión, es necesario que toda la gente sepa, ¿no? Que todos los recursos que tiene de energía limpia y en general de todos los recursos. Por ejemplo, otro recurso que no se está usando es algo que sería totalmente gratis, ¿no? En México. Y ese es precisamente todas las zonas petroleras. Como ven, aquí están todas las zonas. Son zonas que se podrían estar explotando y pueden seguir explotando el petróleo si tanto quieren, pero pueden también explotar geotermia, ¿no? Y esto se hace, por ejemplo, en Colombia, ya lo están haciendo. Están explotando simultáneamente el petróleo y la geotermia. Y en México no sé qué estamos haciendo, ¿no? ¿Qué hacemos con toda la riqueza de energías limpias? Saben que de energía solar tenemos
más energía solar que China, y China es el primer productor de energía solar, y México tiene mayores recursos y no los estamos aprovechando. CFE hizo una evaluación de todos los recursos, eso no es de que yo sea optimista, es CFE, y calculó que se tienen por lo menos 10,000 megawatts eléctricos, ¿sí? Se planeaba que para 2029 ya se habría, en lugar de los 800, 900 que se tienen ahorita, ya se tendrían por lo menos 1,600. Y la ventaja de la energía geotérmica es que trabaja 24/7, ¿sí? La única que trabaja 24/7 también, que no emite carbono, pero emite otras cosas, es la nuclear, ¿no? Todas las demás, inclusive las de gas, tienen un tiempo o factor de carga, un tiempo de trabajo del 30%, ¿sí? Entonces, cuando critican a la solar y el viento de que son intermitentes porque no trabajan todo el tiempo, pues las de gas tampoco, ¿no? Y las hidráulicas tampoco, también tienen un factor de planta del 30%, así que realmente la geotermia debería ser una carga base, ¿sí? Aquí está la demanda de todo el país, y la demanda máxima es alrededor de 45,000 megawatts. Si la geotermia podría producir 10,000, eso sería casi el 25% de la demanda de electricidad que podría ser este, provista por la geotermia. Entonces, desafortunadamente en los próximos años es difícil creer que va a haber un cambio y que va a empezar a explotarse la geotermia, que además es más barata, ¿no? Y la energía que se está produciendo ahorita por CFE, hasta la solar, es carísima. Ahorita la energía más barata en todo el mundo es la solar, ¿no? Y sin embargo, aquí en la que produce CFE es carísima, más de 2,000 pesos por kilowatt hora. Y esto es lo que cuesta, bueno, lo que paga CFE por la energía que compró en las subastas, la que producen los privados, ¿no? Entonces, realmente la energía que produce CFE, en lugar de producir algo tan caro, la debería comprar a este precio y dedicarse a transmitirla, ¿no? Entonces, es que el precio de la energía eléctrica es muy caro, 73% es más caro que en Estados Unidos, ¿sí? Si ustedes ven su recibo, ahí le dice CFE, es que le estamos dando un subsidio que cubre el 90% de su recibo. Pues sí, porque es el exceso de precio que tienen ellos. Pero eso no es que se los estén regalando, eso se está pagando de sus impuestos, ¿no? Porque casi el 1% del PIB es subsidio para la ineficiencia de CFE, ¿no? Entonces, si se planeaba que se iba a diversificar, que se iba a aumentar la contribución de energías limpias, pues ahora no, ¿no? Ahora lo que se tiene es gas, convirtiendo algunas de carbón, y, y bueno, los compromisos de México en el Acuerdo de París, que eran reducir emisiones del GI en 30% para 2020, no se cumplió. Para el 50% en 2050, con el paso que se lleva, no, estamos al contrario aumentando las emisiones. Y la generación de electricidad debe ser de 35% en 2024, y ahorita con trabajos llegaremos tal vez a 12-15%, ¿no? 35% de energía limpia este año es prácticamente imposible. Entonces, pues el cambio climático se debe a eso, ¿no? Principalmente al uso desmedido de combustibles fósiles, y necesariamente se tiene que hacer el cambio. Además es por economía. Las energías limpias son mucho más baratas que las fósiles, ¿no? Entonces seguimos aumentando la necesidad de energía y seguimos quemando, ¿no? Entonces, si este es el futuro que ustedes quieren, bueno, pues síganle. Les digo síganle porque yo seguramente no voy a durar para ver eso, pero sí les quería aclarar porque hay muchos científicos que dicen muchas mentiras, ¿sí? Entonces, dicen medias verdades. Los políticos son los que dicen mentiras así, totales. Los científicos dicen mentiras, medias mentiras, pero que son mentiras, ¿no? Se dice, no, bueno, es que eso ya ha pasado muchas veces en la Tierra y no se preocupen, porque la Tierra se repone. Eso es media verdad. Sí ha pasado eso del calentamiento antes en la Tierra, pero eso de no se preocupen es una mentira, ¿no? Porque
por ejemplo, hace 55 millones de años un volcán hizo erupción y lanzó una gran cantidad de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Se provocó el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno. Y obviamente vino la extinción masiva de especies. Y que la Tierra ahí va a quedar, ¿no? Y a lo mejor va a sobrevivir algún tipo de vida. Pero al planeta le llevó 80,000 años para recuperarse, ¿sí? Nosotros difícilmente como especie tenemos 10,000 años de historia escrita. No vamos a poder sobrevivir que lo que el planeta le toma, reponerse de un efecto tan dañino como es los calentamientos globales, ¿no? Pero además el problema que tenemos es que los humanos estamos produciendo más de 1,000,000 de toneladas de gases de efecto invernadero por hora, 10 veces más de lo que provocó ese máximo térmico, ¿sí? Entonces nosotros vamos a provocar un desastre más grande que el que se provocó en esa ocasión, ¿sí? Pero además no es nada más el calentamiento global de que haga más calor, es que, por ejemplo, este aumento de temperatura ralentiza las corrientes marinas hasta en 30%. Entonces, por ejemplo, la corriente del Golfo, que es una corriente muy cálida que llega hasta Escandinavia y evita que ahí se tengan temperaturas más extremas, pues no va a llegar, ¿sí? Entonces, esa zona se va a congelar realmente. Otro problema es que el aumento de CO2 lo disuelve el océano y eso está causando la acidificación del océano. Y la acidificación lo que causa es que se van a hacer zonas de oxígeno mínimo, la eutrofización, y lo único que sobrevive en esas condiciones son las algas. Entonces se rompe toda la cadena alimenticia. Todos los países están trabajando. El Parlamento Europeo ya hizo compromisos, el Reino Unido también hizo compromisos. El gobierno de Estados Unidos está apostando por emisiones cero para 2050, ¿sí? Tenemos que salvar los arrecifes de coral porque son zonas de biodiversidad muy importante y son zonas de pesca, o sea, hay una gran cantidad de población que vive de esas zonas. Vean ustedes lo que le pasa a los seres vivos en el océano que viven de un exoesqueleto cuando todo el agua que los rodea es ácida, ¿sí? Ya a 350 estamos así. Nosotros ya estamos sobrepasando ese límite. Ya tenemos muchísimo más CO2 que el que pueden soportarse. Entonces, todas estas especies van a extinguirse. La base de los terópodos, las bases de la cadena alimenticia en el océano, se van a extinguir, no van a poder sobrevivir la acidificación. Vean lo que pasa. Ya las larvas no pueden llegar a la edad adulta por esa acidificación, entonces están disminuyendo la población. La única solución es hacer la transición energética, que además son energías más limpias y más baratas, ¿no? Si están interesados, los invito. Hemos logrado echar a andar una especialización en exploración y aprovechamiento de los recursos geotérmicos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Son bienvenidos, tiene duración de 1 año y tratamos de darles toda la información para que puedan ustedes explotar este recurso y poder limpiarlo un poco. Esta tic, tic, tic es el reloj. Ahora, la verdad, yo no quisiera que terminara la conferencia, está mega atractivo, la verdad, muy interesante. Si vamos a dar paso a ver que si alguien quiere hacer la pregunta, si alguien quiere hacer una pregunta a la doctora. Luis Emilio, con gusto. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se llama? Me generó una duda muy grande esta parte en la que había mencionado al Instituto de Innovación Mexicano, en el cual había un proyecto sobre bombas de calor, algo así más o menos escuché, y Sí. había dicho que ese proyecto fue cancelado o que fue, no sé, destituido. ¿Por qué se dan ese tipo de situaciones?
Porque, bueno, lo dijo, se lo dijeron al principio de la plática, porque el gobierno no le interesa la ciencia, ni le interesa la transición energética, está incumpliendo todos los compromisos, ¿sí? Entonces, en 2014, cuando se hizo la transición energética, pues, el cambio en las leyes de generación de energía eléctrica, bueno, hubo cambios de toda la ley energética, se crearon varios centros, ¿sí? Que aglutinaban a todos los especialistas de México en un tema. Entonces hubo el Centro Mexicano de Innovación en Energía Geotérmica, en energía eólica, en energía solar, en energías oceánicas, hubo un centro también en captura de carbono, pero en cuanto llegó este gobierno y tomó el CONACYT, canceló todos esos proyectos porque dijo que no eran de interés para el país o no eran de interés para el gobierno. Entonces, muchos proyectos se quedaron truncos. Por ejemplo, mi proyecto de evaluación de todos los sistemas geotérmicos de la península de Baja California lo cancelaron en la segunda etapa porque no era de interés para el gobierno. Cancelaron todos los CEMIES que se llamaban, los Centros Mexicanos de Innovación en Energía, todos los cancelaron porque no les interesa. Ok, muchas gracias. Le damos la palabra al maestro Ulises Guzmán. Sí, buenas tardes, doctora. Buenas tardes. La verdad que me encantó escuchar esa manera en que usted explica todo esto, la producción, la generación de este tipo de energía que además es limpia, ¿no? Según lo que entiendo. Y por ahí mencionó a un campo, por ejemplo, el del Chichonal. Ajá. Sí, bueno, eso está aquí muy cerca de Tabasco y Tabasco es muy rico en, digamos, en recursos como el agua, ¿no? Sí. ¿Qué viabilidad habría, por ejemplo, de que aquí en Tabasco pudiera haber una planta geotérmica? Pues ustedes están cerca de los Tuxtlas, ¿no? Pues, entonces, sí, claro. Que es volcanismo reciente, no, pero además en Tabasco tienen, no sé si miles o 10,000 pozos geotérmicos, bueno, digo pozos que pueden ser geotérmicos, todos los pozos de petróleo que tienen, sobre todo en esa zona en el sureste, tienen temperaturas muy altas, sí. Por lo menos de 90 grados, y eso lo aceptaron los petroleros que di una plática en la academia, estaban muy enojados porque decían que no era cierto, pero tuvieron que aceptar. Dice, no, es que el petróleo es el que sale a 90 grados, pues sí, pero el agua sale con el petróleo. Y la tienen que separar, no pueden vender el petróleo con agua, entonces separan el agua. Y esa agua todavía está caliente, la podrían meter en una planta de ciclo binario y producir electricidad. Ajá. La podrían utilizar, y entonces es lo que están haciendo en Colombia. El agua separada la meten en una planta de ciclo binario, o sea, no necesitan tener un campo geotérmico, ya tienen los pozos perforados. Híjole, ¿Saben cuánta agua? En Inglaterra ya hicieron una evaluación de todos los pozos que tienen en el Mar del Norte, y por ejemplo las plataformas, ya en lugar de desinstalarlas, porque eso cuesta un dineral, muchas de ellas que tienen temperatura adecuada y están cerca de la costa, las van a utilizar esa agua que les queda para calefacción, porque el Reino Unido, el 50% de su energía se va en climatización. Entonces, los planes son utilizar todos los pozos petroleros y el agua de minas también, que tienen que estar a 45, 60 grados. Entonces, realmente no necesitan perforar, les sale gratis, nada más tienen que, tienen una tarea imposible, convencer a Pemex que les dé esa agua que no utilizan y que van a tirar, ¿no? Híjole. No, y otra cosa, además, esa agua está súper rica en litio. Podrían de ahí estar sacando un dineral, pero miles de millones de dólares en litio. Pero un gerente de algo, de Pemex, fue al instituto y quería ver qué hacíamos. Yo le dije, pues mire, una de las cosas que queremos hacer es utilizar pozos petroleros para producir energía eléctrica con geotermia y extraer litio. Dice, uy, qué interesante, lo voy a comentar con el gerente, pero yo creo que el gerente es un... Oh, qué pena. Es un funcionario. Sí, claro.
Sí, pero Oye, ya pues, podrían estar, Tabasco podría ser autosuficiente, yo creo, en energía eléctrica simplemente con los pozos que ya tiene. sí. Bueno, gracias por su respuesta, doctora. Muy amable. Nada, nada, gracias por la pregunta. Les damos la palabra a David Gustavo Serra. Buenas tardes, profesora, Buenas doctora, tardes. perdón. Sí. Le quería preguntar porque, bueno, me tomé el tiempo también de buscar en sus redes como LinkedIn, que comenta de que solamente la CFE está permitida en aprovechar esa energía geotérmica. Y aquí en México, ¿cómo se podría eh, permitir a otras compañías o qué necesita el gobierno, la gente, para que la CFE no solamente se aproveche de eso y no la explote como no lo está haciendo? Uy, se necesitaría un imposible, David, y eso es que el gobierno respetara la ley. Hasta ahorita no se ha derogado la ley del 2014. Entonces, en realidad los privados deberían tener acceso a permisos de exploración y explotación, pero si van a CENER, no se los dan, ¿sí? Meten su solicitud y les dicen que no, que está denegada. Y a los que ya estaban produciendo, no los permiten meter su electricidad a la red, ¿sí? El SENACE, que es el que abre cuando tiene la red, abre la red para que entre. La filosofía del cambio de ley del 2014 era que primero entraran las energías limpias y más baratas y después entraran las energías más caras y más contaminantes. Pero este gobierno lo que hizo fue de facto, porque no pudo cambiar la ley, fue de que no se les iba a permitir que metieran la energía a la red. Entonces, solo si acaso se puede para autoconsumo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo mis paneles solares aquí en el techo y yo produzco mi electricidad y no le compro sus porquerías a CFE. Pero digamos, si yo quisiera meter a la red mi energía, pues no me iban a dejar, ¿sí? Entonces, lo que se necesitaría es que tuviéramos un gobierno respetuoso de la ley, que todo fuera maravilloso. Y en realidad, cuando empezó este gobierno, lo que había muchas, por ejemplo, cooperativas que estaban explorando para tener un pozo geotérmico. Por ejemplo, en Los Cabos, nosotros, bueno, en realidad los hoteleros se encontraron porque en Baja California Sur no hay ni agua ni electricidad. Entonces te dan permiso de poner tu hotel, pero te dicen, tú te buscas el agua y tú te buscas la electricidad. Entonces lo que hacen los hoteleros es compran plantas, ¿no? De diésel, que es un crimen ecológico, pero bueno. Entonces, y tienen que poner una desaladora. Entonces, cuando estos señores pusieron una desaladora, perforaron pozos entre la playa y el mar, que es donde pueden tomar el agua, no del mar directamente, porque ya es más complicado meterla a las membranas. Entonces, a la hora que perforaron sus pocitos de 15 metros, salía agua a 90 grados y esa no la pueden usar en una desalinizadora. Entonces, hablaron a la universidad que si podíamos ver a ver qué hacíamos, ¿no? Entonces vimos que había una falla y de un lado había pozos calientes y del otro no. Entonces ellos en ese tiempo pudieron pedir permiso para, para perforar un pozo y para hacer exploración y generar. Ellos decían es que con un pocito nosotros le hacíamos la cuenta y podían un par de megawatts. Entonces, se juntaron con otros hoteleros ahí y decían, no, pues ya con eso 2 o 3 hoteles y ya la hicimos y vamos a hacer hoteles verdes y todo. Y pum, les cancelaron todo, les prohibieron producir, les cerraron el pozo y les cerraron todo, ¿no? Entonces, pues sí, es muy triste. Tenemos muchísimos recursos, pero no los podemos utilizar. Nos lo prohíben. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, doctora, muchas gracias. Le damos la palabra a Jessica, así como va en el orden de la filita. Jessica Janet. Muchas gracias, profesor Garcés. Hola, Buenas Jessica. tardes a todos. Mi nombre es Jessica Jiménez, estudiante de la carrera de Energías Renovables. Primero que todo, muchas gracias a usted, doctora, por la plática tan interesante
Y en mi pregunta, más bien yo quisiera que usted con su voz, pues experta en la materia, nos diera algún consejo a los estudiantes que estamos a punto de salir al mundo laboral, pero con respecto a los aprovechamientos de las energías limpias y en relación con la geotermia. Pues mira, realmente a mí me da mucha pena, ¿no? Pero por ejemplo, nuestros estudiantes de la especialización eh, han tenido suerte, varios de ellos. Los mejores han sido contratados por empresas de Centroamérica, ¿no? Entonces, inclusive nuestro primer graduado se graduó cuando ya estaba trabajando en El Salvador, porque en realidad en toda Latinoamérica están con ánimos enormes de explotar la geotermia, ¿no? Entre otras, pero en Colombia, ahorita en la especialización tenemos la mitad de estudiantes mexicanos y la mitad de otros latinoamericanos, porque en toda Latinoamérica hay un boom de geotermia, pero en México es una represión a la geotermia que no te imaginas, o sea, no te dan permiso, ¿no? Hay compañías que todavía ingenuamente han ido a CENER a pedir permisos y, y no se los dan, ¿sí? Entonces, a ustedes les sigue una vida de lucha, ustedes están empezando, nosotros vamos de salida, pero ustedes van a tener que luchar mucho por lograr una transición energética para México, para lograr que sea un país de energía limpia, porque eso tiene muchas repercusiones, ¿no? Si se producen cosas, México pues exporta muchas cosas, muchos productos, pero ahorita, por ejemplo, en Europa ya tienen un embargo para países que producen con energías sucias, ¿no? Entonces, si aquí producimos, no sé, algo, un objeto, y lo queremos exportar a Europa, no nos los van a aceptar, nos los van a regresar porque se produjo con energías limpias. O sea, con energías sucias. Tienes un 86-87% de energías sucias, sea gas, carbón, combustóleo. Entonces, las empresas que producen en México van a tener que cerrar porque o concentrarse nada más en el mercado interno, ¿no? Entonces, tú dices, lógicamente, si queremos que la economía de México mejore, que funcione, que se creen más empleos, que haya más empresas, tenemos que darles energía limpia, porque igual no sé si Estados Unidos vaya a poner también un embargo para productos generados o producidos con energías sucias, pero muchos países lo están haciendo. Y entonces, pues tú dices, es que yo me tengo que ir a producir, voy a poner mi fábrica en un país que tenga sobre todo energías limpias. Entonces, ustedes como jóvenes, pues tienen que entrar en una lucha muy fuerte para exigir que se tenga una transición energética en el país. O si no, pues van a tener que emigrar. En Chile están también bastante entusiastas de la energía geotérmica. Mira, El Salvador, más del 25% de su energía es geotermia, igual en Costa Rica, en Honduras, están empezando ya a producirla. En Colombia tienen, o sea, por orden del gobierno se tiene ya la transición energética en marcha, ¿no? Como ves, hasta las compañías petroleras están involucrándose en la producción con geotermia. Entonces, yo sé que eso no te responde tu pregunta, pero si quieres realmente trabajar en geotérmica, o tienes que luchar mucho en México, o seguramente te contratarán en otro país. Muchas gracias, doctora. Le damos la palabra al ingeniero Salvador Garcés. Sí, muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes, sí. Fíjese que todo lo que está usted diciendo es verdad, pero no nomás con la geotermia, sino que también con yacimientos minerales, con el agua, con riesgos geológicos, con todo está pasando lo mismo. ¿Y qué quiere decir esto? Que tenemos una gran ignorancia sobre estos aspectos naturales y que nos pueden beneficiar. La ignorancia viene de todas estas personas que ahorita tenemos, que están viendo y que están al frente de nuestro país, de no tener claro
la importancia de todos estos recursos naturales. Entonces, por esta misma situación, el agua, tenemos problemas del agua, tenemos problemas de energía, tenemos problemas del petróleo, tenemos problemas de riesgos, tenemos problemas de inundaciones. Ese es un comentario aunado a todo lo que nos ha dicho, doctora, y que la felicito, y yo sé que usted es una experta en toda esta cuestión. Doctora, mi pregunta ya en concreto, toda la parte central, desde todo el eje neovolcánico, desde la zona de subducción aquí en la parte de Colima, toda esta parte, hasta la costa del Golfo de México, hay posibilidades de geotermia en esta zona, ¿verdad, doctora? Sí, 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 sí. Precisamente ahorita una colega está haciendo un estudio en la zona de Los Baños, Veracruz, que es una zona donde los campesinos se han quejado mucho porque desperdician mucho los coyotes que les compran la cosecha, nomás les compran la mitad para que no bajen los precios, entonces la mitad se les echa a perder, y habíamos hablado con ellos de las posibilidades de poner deshidratadoras y todo. Metimos un proyecto a CONACYT, los rechazaron porque no es del interés de México. Entonces, bueno, estamos con apoyo de la universidad haciendo un proyecto de investigación precisamente para por lo menos dejarles ya todos los datos y dejarles eh, digamos, la propuesta del prototipo y todo que podrían utilizar, y pues a ver si en alguna forma se consigue probablemente de alguna organización internacional el apoyo para que puedan hacerlo, pero tienen temperaturas muy buenas. Otros estudiantes están trabajando en ver toda la parte oriental por la Sierra Madre y todo eso de la Sierra Madre Oriental. Hay zonas de vulcanismo reciente y hay muchos manantiales termales en Monterrey, en Coahuila, en Tamaulipas y todo. Entonces ahí estamos también haciendo estudios, porque a lo mejor ahorita está horrible, ¿no? Y no quieren saber nada, y estar haciendo investigaciones así como, como que tenemos que hacerlo, ¿no? Porque en el futuro se va a necesitar, y en el futuro todos los datos que estamos sacando van a ser útiles. En el futuro, todos estos muchachos que están aquí son los que van a tomar el poder, y ellos sí saben lo que tienen que hacer, ¿sí? No son como toda esa bola de fanáticos talibanes que tenemos ahorita, que son ignorantes y corruptos. Entonces, estos jóvenes cuando lleguen y cuando ellos tengan que tomar decisiones, creo que van a tomar las decisiones correctas, y tenemos que dejarles todo lo que podamos, ¿no? Una evaluación de los recursos geotérmicos, la gente que estaba trabajando con los recursos solares, con los recursos marinos. En el Golfo de Baja California se tienen de las mareas más altas del mundo, ahí se podría también casi que generar o por lo menos un 50% de la energía que se necesita en México, ¿no? O sea, México está lleno de recursos de energía limpia. Entonces, espero que toda esta generación de chicos tenga la fuerza de voluntad de echarlo a andar. Sí, doctora. Correcto, estoy totalmente de acuerdo con usted. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, y yo la felicito por hacer este tipo de pláticas, ¿no? Que nos hace falta a todos los ingenieros y a todas las personas, ¿no? No, gracias a ustedes por invitarme y por aguantar aquí que ya me tardé muchísimo, disculpas, pero es que yo quería pasarles todo lo que les pudiera pasar de información. No, doctora, la verdad que no he sentido yo el tiempo. Yo creo que es una plática mega interesante. Al contrario, yo le quisiera pedir que si puede haber una parte 2 o una charla así, es que está, y sobre todo le quiero pedir que si nos puede mandar la información acerca de la especialidad para difundirla aquí en Tabasco, en las redes claro, sociales. Sí, con todo gusto, sí. Sí, en las redes sociales sobre todo, porque tenemos en Tabasco, hay universidades que están ofertando la carrera de ingeniería en energías renovables, y somos varias universidades que se han ido agregando los alumnos, y que básicamente, como usted lo comenta, ¿no? O sea, ha habido como que esa falta de información, y también de científicos como es usted,
que divulgue perfectamente bien la ciencia y que les queda muy claro a los jóvenes. Sí insisto y hago hincapié acerca de la información acerca de la especialización. Sí nos gustaría que nos las enviara para hacer difusión, no solamente en la Universidad Olmeca, sino en la Universidad Tecnológica de Tabasco, el Instituto Tecnológico Superior de la Sierra, en la Universidad Politécnica de la Chontalpa, que por lógicamente, la Universidad Popular de la Chontalpa, que ahí también ofertan este tipo de carreras. Y sin más presente, no sé si no hay otra duda o pregunta, me gustaría pues darle las gracias y sobre todo entregar este reconocimiento que el doctor Raimundo Sea también nos va a hacer el favor, no sé si se ve ahí, pues aquí básicamente la Universidad Olmeca le otorga el reconocimiento a la doctora Rosa María Pro Ledesma por su participación como ponente en la conferencia Energía Geotérmica en el marco de programas Vías de la Ciencia a la Academia Mexicana de Ciencias. Muchísimas gracias, nos ilustró. Yo quiero que haya una parte 2. Yo sí me quedé con mucho entusiasmo y ya nos vamos a coordinar para que haya una parte 2 y también, pues, también mencionar que pues nos mande ese programa para difundirlo y promoverlo. Entonces, gracias. Muchísimas gracias a usted, al doctor Raimundo, a los presentes que se interesan y que vamos a divulgar la ciencia y lo vamos a estar promoviendo. Muy amable, doctora. Muchísimas gracias y yo le mando toda la información. Hasta luego. Hasta luego, por favor, sí, para difundirlo y pues hacer esta sinergia, ¿no? En la parte de la difusión de este diplomado, curso, especialización, es muy útil para todos. Muy amables a todos, gracias. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego.